La muerte democratiza. Todo lo demás es injusto. ¿Existe algún argumento filosófico científico que nos garantice la existencia del más allá? Nadie sabe con certeza qué hay después de esta vida, pero sin duda es un viaje que todos y todas haremos algún día. En este video vamos a hablar de esas dudas, los temores y las interrogantes que nos arroja este tema, porque aunque la muerte venga anunciada, sigue siendo muerte. Existen tantas versiones y creencias de lo que pasa después de la vida, como culturas hay en el mundo. México cuenta con una de las tradiciones más coloridas, que data desde la época prehispánica, donde se cree que las almas de los muertos regresan al mundo de los vivos para disfrutar de las ofrendas preparadas por sus seres queridos. En Europa, por otro lado, se acuñó el concepto Memento Mori, que significa recuerda que morirás, como una alusión directa a lo efímero de nuestro paso por el plano terrenal. El libro tibetano de los muertos, por su parte, es una guía para que el alma viaje después de la muerte. En Madagascar, los difuntos son exhumados para ser partícipes de una gran fiesta en su honor. Y así, sucesivamente, hay infinidad de maneras de entender la trascendencia de este mundo. ¿Qué hay después de la vida? Ese es el mayor misterio jamás resuelto por la humanidad. La muerte no es el fin, sino un umbral enigmático, una puerta que se abre hacia lo desconocido, donde las almas se liberan del peso del cuerpo y se funden con todo el infinito, trascendiendo al tiempo y al espacio. Para abordar este tema, nos acompaña Ricardo Rueda. Él es un divulgador de la cultura receptiva del duelo y de la vida después de la vida. Tanatólogo y terapeuta floral, ha tomado diversas certificaciones en esta disciplina. Entre ellas, se ha preparado con Gaby Pérez Islas, tanatóloga, autora y conferencista internacional. Cuenta con diplomados en logoterapia, suicidología, terapia cognitiva conductual, intervención en crisis, inteligencia emocional, metafísica y otros más. También se une a la conversación Osvaldo Ceballos, es reportero de profesión y comunicador desde hace más de 20 años. Gracias a su experiencia en diversos medios de comunicación y a su oficio periodístico, ha logrado documentar junto a su comunidad diversas experiencias paranormales en Relatos Nocturnos, espacio digital que lanzó en 2023, y donde cuenta con el testimonio de personas que han atravesado episodios sobrenaturales. Le damos la bienvenida a Ricardo y a Osvaldo a este capítulo para hablar sin filias, de los misterios de la muerte y del más allá. Hola amigos, hoy tenemos un muy buen programa. Estamos aquí con Ricardo Rueda, por supuesto, y nuestro buen amigo Osvaldo Ceballos. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien. Bueno, hoy vamos a tener una plática bastante interesante. Yo soy Héctor El Jonas, vamos a entrar en materia. Algo que muchos nos preguntamos porque es una incógnita de toda la humanidad. La rebelión del status quo comienza con una conversación sin filias. Bueno, ya que hicimos el intro, ¿vamos a dejar de fingir que no nos conocemos? Bueno, este tema es interesante. Es la parte de qué viene después de la muerte. Es la parte que todos en algún momento nos hemos preguntado. Y no me refiero a nosotros como personas, sino a nosotros como humanidad. O sea, hay relatos a través del tiempo. Cada cultura trató de darle una explicación. Algunos en más drogas que otros, dependiendo. Y bueno, ese es el tema como se pone en la mesa. La vida después de la muerte. ¿Qué hay del otro lado? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten para hablar de esto? Muy bien, Héctor. Muchas gracias por invitarme, por tenernos aquí. Es un placer verte. Pues la verdad que yo estoy muy contento con el privilegio de la invitación también, con compartir la mesa, las palomitas y las bebidas contigo, mi querido Héctor, después de un tiempo de no verte. Me da mucho gusto saludarte y a todo el equipo, a todo el crew que tienen. De verdad que muchas felicidades por el proyecto, les deseo todo lo mejor y gracias por la invitación también. Bueno, vamos a irnos en materia directamente. A mí me encanta esta parte de lo que son relatos nocturnos, irnos muy directo con lo que tiene que ver del más allá. Y hay siempre dos perspectivas. Tratar de explicarlo de la manera más lógica y tratarlo de explicar de la manera menos lógica. Dicen que entre menos sabes, más intentas rellenar con tu mente esos huecos. ¿Qué nos espera después de la muerte? Yo creo que este es uno de los temas, son de las tres grandes incógnitas para mí que tenemos en la humanidad. No sé,
hay vida en otros planetas, para qué estamos aquí, para qué vinimos a este mundo y si hay vida después de la muerte. Son de las 3 grandes incógnitas que yo tengo y que creo que la humanidad, además de que podemos estar preguntándonos todos los días qué es el amor, por ejemplo, no lo podemos definir como tal porque esa es una realidad. Digo, en temas filosóficos existen muchas formas de poder catalogarlo, definirlo, pero no llegamos a una conclusión. Y lo mismo con la vida después de la muerte. ¿Qué hay después de que se fallece? Y es tan enorme esto, Héctor, porque definitivamente, o sea, todos vamos a llegar a ese punto, pero nadie nos puede venir a decir exactamente cómo es ese camino, cómo es esa transición. Y dentro de lo que yo hago en redes sociales y lo que se habla de relatos paranormales, de experiencias que se tienen en diferentes lugares, pues en muchos casos la mayoría tiene que ver con este asunto de personas que ya no se encuentran aquí, con contactos como le definen, pues al más allá. Pero tú también lo estás diciendo, o sea, ¿cómo puedes poner en una balanza lo que sí te parece lógico y lo que no te parece lógico? Lo que parece ser que se están inventando y lo que dices es que es muy duro esto, muy difícil que lo inventen, y es que somos 3 que estamos viendo la misma, no sé, manifestación. Son muchas cosas que se engloban aquí, y para mí es muy importante también pues que la gente busque de la mejor manera documentarse e informarse sobre este tema, que es muy complicado para todos, muy complicado, y para eso existen especialistas que no nada más es el tema de la muerte, sino de pérdidas en general, o sea, duelos, y eso es de lo que pueden dedicarse ellos, y es una ciencia maravillosa. O sea, yo respeto mucho lo que hace, por ejemplo, aquí nuestro amigo, porque realmente es algo que se tiene que tomar en cuenta, y que ustedes como tal son personas que cada vez creo van a tener más chamba, y eso es muy bueno, claro, por una parte. Claro. Entonces, después de la muerte es algo que, ¿cómo podemos definirlo? Lo que sí hay, para mí algo muy claro, es que sí existe algo más allá. No somos polvo y olvido. Y viéndonos a lo mismo, ahora para este lado, esa parte de percibir el miedo a la muerte, de ahí partimos. Ok. ¿Crees que esto tenga alguna influencia en por qué queremos buscarle un sentido? Yo creo que sí, desde luego, porque como tú lo decías de alguna manera, cuando no tienes, te faltan piezas del rompecabezas, buscas saber cómo llenarlas, ¿no? Y si no tienes esa información, empiezas a divagar o a darte cuenta de qué tienes cercano o cuáles son tus experiencias propias que has tenido, por ejemplo, como los niños. Cuando a los niños no les hablamos respecto a la muerte de un familiar y ven todo raro el ambiente, y por tratar de que no sienta algo raro, lo llevamos a la casa de la abuelita y que ahí esté, ese niño se queda con muchas dudas, ¿no? Y si no le decimos, mira, está pasando esto, y con tu abuelito pasó esto, con una persona que haya fallecido, si ese niño no tiene información, va a empezar a llenarla fantásticamente y seguramente culpógena, de decir, ay, se murió por algo que yo dije o algo que no hice, o etcétera. Y entonces el tener esa duda, ¿qué nos espera? ¿Qué hay más allá? Yo creo que es lo más natural, pero también hay muchas personas que pudiera limitarles el estar vivos. ¿Tú crees que todavía haya tabús para hablar de la muerte? Desde luego, yo creo que sí. Menos que antes, pudiéramos decirlo de alguna manera. Yo en el consultorio lo veo. Tengo la fortuna de que han llegado personas mayores, digamos de rancho, por así decirlo, que llegan y me dicen, es la primera vez que vengo con una persona como tú a hablar sobre un tema como esto, porque falleció mi hija y estoy en este proceso. Y ahí en consultorio me he dado cuenta de que puedo reafirmar mis creencias respecto a lo que es la muerte, porque así como Osvaldo, yo creo que la vida no se acaba aquí. Esta es una experiencia y de aquí pasamos a otro tipo de experiencia. Que también es otra teoría que últimamente también siento que se ha popularizado. Le dicen la teoría del desvanecimiento. En este punto también otras personas, por tratar de explicar, dicen, mejor no me meto en camisa de 11 horas y digo que ya no hay nada. Pero sigue siendo la duda. O sea, sigue siendo la duda de qué tanto como materia seguimos existiendo en este plano. Las historias de fantasmas, las historias de trasvida, han acompañado a todas las sociedades
creo que es uno de los temas más interesantes hoy en día en redes sociales, porque todos lados tienen historias. ¿Por qué crees? O bueno, cuando menos en tu caso, ¿tú por qué no te despegarías de este plano? Los apegos, ¿no? Desde la niñez, yo creo que los grandes traumas que tenemos la gran mayoría de las personas, no digo que todos, pero son los desapegos que hay de niños. Luego, pues, no sé, la mascota, el tema de un familiar que de niño, pues, lo perdiste. El tema que a lo mejor, pues, no nos crió el papá genético, no nos crió la mamá. Son desapegos, o la mamá se tiene que ir a trabajar y pues no la tenemos como antes. El desapego es algo que va implícito en nosotros, ¿no? El asunto aquí es cuando trascendemos, cuando transformamos nuestra materia, ¿qué dejamos pendiente? Siempre vamos a dejar algo pendiente, creo yo, siempre. Por lo menos el querer estar más con nuestros seres queridos, por lo menos. Hay personas, mira, acaba de contactarme un gerente de una funeraria. Me dijo, y ya tenía yo el dato, pero me escribió hace 3, 4 noches, 2 de la mañana, y me dijo, estoy afuera en mi camioneta, porque hay noches como hoy que no puedo estar ahí adentro. O sea, no puedo estar ahí adentro. Y él tiene 15 años trabajando ahí. Si hay noches como esta, puedes venir para que cheques y todo. Okay. Digo, no puedo ir en este momento. Pero él me contó, dentro de todas las cosas que me ha dicho, es que el ambiente ahí se torna tan pesado que es imposible el que tú quieras estar adentro, sobre todo cuando hay muertos por accidentes, Ok. muertes trágicas de cualquier tipo que a ti se te ocurra. Cuando llega un fallecido, tienen ahí alguien que, no digamos de forma natural, pero que una enfermedad que ya se sabía, que ya estaba mal, que estaba en el hospital y que en cualquier momento se esperaba una muerte tranquila. Sí. Bueno, no pasa lo que sucede cuando llevan un cuerpo de un accidente, Una muerte de algo, repentina. una muerte repentina o algo, una tragedia. Entonces, qué coincidencias, ¿no? Porque puedes decir que a lo mejor una noche, 2, pero dice que siempre es así, y en ese lugar, en esa funeraria. Entonces, pues yo siempre digo que en este tema en el que yo manejo es, cuando hay coincidencias hay que prestar atención, hay que poner las alertas, porque no puede ser tanto, ¿no? No podemos estar con lo mismo siempre, cayendo en lo mismo. La coincidencia es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre. A mí me causa cierto interés, porque en un punto de mi vida yo sí fui muy reacio a decir, pues, no quiero creer. O sea, no es no creo, es no quiero creer. Porque bien dicen que la ignorancia es felicidad. El problema es que siento que esto, por ejemplo, la muerte, es algo tan arraigado y existe, quieras o no, que tarde o temprano vas a tener que lidiar con algo cercano de este tipo. Así es. En este punto. Entonces, llegó un punto de mi vida donde pues, ciertas cosas me dijeron, bueno, no voy a negarlo, voy a aceptarlo, pero tampoco me voy a meter con ello. O sea, este punto de no desafiar a lo que pueda pasar. Nosotros vivíamos en un departamento que está en el centro, en el mero centro, de la ciudad de Jalapa. Sabemos que la ciudad de Jalapa y el centro tienen una historia bien diversa, ¿no? Y nuestra puerta daba hacia, pues, un pasillo central con escaleras. Pero el hecho de que ciertas noches hubiera unos pies allá afuera, que nunca hubiera nada, si era una situación pesada y una energía que sentías, ay, cabrón. Una energía que sentías, ese punto, o sea, la puerta desbordaba esa energía. Yo supongo que en lugares donde están más cercanos a, pues, situaciones muy continuas, se sienten esas energías. Bueno, tú me podrías decir, ¿no? Sí, claro. A mí se me hizo muy interesante lo que tú comentaste precisamente en cuanto a las muertes repentinas. Si estamos hablando que de algún modo la vida continúa, que pasamos a otro plano, si te agarra de alguna manera repentina, creo que sí debes de vivir un proceso diferente al que si sabes que te estás acercando o estás llegando a un punto, ¿no? Entonces, el ver las manifestaciones de ese tipo, el sentir las energías pesadas en lugares como en morgues, en hospitales, hasta en cárceles también, ¿no? Donde se quedan esas energías tan presentes ahí. Creo que sí es una parte medular
de todo este proceso, ¿no? Y me imagino que tú como investigador lo has visto, hay energías que se presentan y tú decías algo bien interesante, los apegos. Yo, bueno, he visto esas experiencias que a veces los seres que se quedan atrapados aquí o que deciden mantenerse aquí es por un apego material, un apego a una persona, a una casa que no quieren que se venda, a una persona que no quieren que esté con otra pareja, ¿no? Y hay que llegar a ese entendimiento. Si es un ser, hay que tener ese entendimiento. Oye, tú estás en otro proceso, otro plano, te corresponde aquí, te corresponde allá. Pero el apego yo creo que trasciende también. Sí, he visto casos, he tenido casos en donde casualmente hay manifestaciones, actividad extraña, extraordinaria, como la llamo yo también, que comienza a raíz de que, por ejemplo, dicen vamos a remodelar la casa, vamos a rehabilitar por aquí. Entonces comienzan a tumbar o empiezan con esas planificaciones y casualmente suceden cosas, ven sombras, se caen, no sé, objetos. Comienza eso es una de las casualidades extraordinarias que tenemos, pero existe, está ahí, y eres tú, y están en dos ciudades distintas, y pasa, y sucede. Entonces, son de las cosas que nos ponen a pensar, y a mí me encanta esto porque, decimos, nosotros crecimos con la creencia de que lo paranormal es algo ahí que vemos en las películas, que están en las caricaturas, pero de repente comienzas a escuchar, a lo mejor experimentar. Los niños, se supone que desde niños tenemos un sentido demasiado abierto y se va cerrando con el paso del tiempo. Es tan maravilloso esto porque yo creo que no tenemos el pleno conocimiento de dónde estamos nosotros viviendo. No conocemos el mundo, no conocemos lo que hay más allá. Lo que tenemos aquí afuera no lo conocemos del todo, y eso es algo extraordinario porque se engloba también con el tema paranormal. Yo tengo una teoría que ahorita me moví a este punto. Tocaron ese tema de... Es diferente a que pase intempestivamente a que alguien que ya se está preparando para este punto. Yéndonos un poco más a... También quitarle el tabú a este tema. Yo me imagino que ha de haber un duelo post-muerte del muerto. O sea, estoy entendiendo, o sea, es más... Para nosotros es más fácil trabajar algo que ya te fuiste preparando, o sea, en vida, que algo que te pasa de repente. Por ejemplo, lo pongo así, el duelo con el dinero. Si tú ya sabes que vas a hacer un gasto que tienes que hacer cada mes, tú ya te vas preparando que ese dinero se va para ese gasto. Y ya cuando lo das, pues sí, sientes que se te quitó el dinero, pero no te duele. En cambio, si un billete se te cae y ya no lo tienes, sientes esa pérdida del puro billete. Ahora trasladándolo a lo emocional. Oye, yo tenía que terminar el proyecto de tal edificio, no soy el arquitecto. Siento que este punto inconcluso es, ok, y del otro lado, ¿realmente entre ellos se podrían ayudar? ¿Habría alguna manera? Digo, no es que les esté metiendo ideas a los psicólogos para seguir trachameando después de muerto, pero ¿sienten que habría un punto? ¿O creen que es más trabajo de los vivos intentar mover eso? Mira, hay una persona que ya no está entre nosotros, que quise mucho, se fue en el 2021 y se fue por una enfermedad terminal. Cuando a mí me dijo que tenía eso, familiar, me dijo, Osvaldo, reza mucho por mí, reza por mucho, era muy, muy religiosa. Y a mí se me quedó muy grabado eso porque yo comprendo que ahí no nada más era, o sea, reza en estos últimos meses de mi vida, reza siempre por mí, o sea, acuérdate de mí, siempre tenme presente, ¿no? Yo creo que es una manera también de darles ese cobijo, ese abrazo que a lo mejor en su momento en vida se le dio, ¿no? De alguna manera yo lo quiero visualizar así. Hay otros que te dicen, ya no los recuerdes tanto porque no los dejas avanzar en el camino, ¿no? O sea, se van estancando. Pero son suposiciones, no es algo claro, no es algo definido. ¿Cómo te sientes tú como alguien que perdió a un ser querido? ¿Cómo te sientes tú con ese afán de recordarlo, de recordarla? Si no es más que, por ejemplo, sé, prenderle una luz, o sea, dar ese matiz dentro de un problema tan grande como es, ya se nos fue, ¿qué hacemos? Porque no puedo dejar de pensar en su recuerdo, en ellos,
O sea, es que duele. Desde el momento en el cual se van, duele demasiado. Y eso la gente, pues, en algún momento nos pasa a todos. Y duele muchísimo. Las mascotas duelen como una persona. Claro. Bueno, específicamente los perros, ¿no? O sea, los gatos también, digo. Cualquier cercano, o sea, Algo cercano, algo cercano, que los sientes así. sin importar, ajá, Importar la especie, sí. O sea, mi mamá lloró mucho por un cotorro. Entonces, claro. pero es un dolor que es indescriptible y que cada quien lo puede canalizar de diferente manera. Yo creo que sí, es bueno recordarlos y es bueno tenerlos siempre presentes, porque al final del día, como en algunos casos me han dicho, pues ellos están ahí cuando tú ya vas a pasar ese cristal. Y acabas de tocar otro tema que puede conectar. Muchos hablan de la muerte, pero los mexicanos lo hablamos de una forma muy peculiar. El mexicano rinde homenaje a la muerte y cada quien tiene esa visión diferente de cómo es el proceso. Y una de las partes importantes de estas tradiciones es: vamos a recordar a nuestros antepasados, a los que ya partieron en este punto, que a veces se contrapone, por ejemplo, con otro tipo de creencias. Por ejemplo, tengo amigos de Estados Unidos que son más de la idea de no hablemos de eso. No, es que... Sí, dicen que es culto a la muerte, pero es totalmente no, la percepción. ya es una percepción de el que se fue. Yo le estoy aportando algo para que su camino esté. Eso también transmite energía, siente. Yo creo que sí, definitivamente. Yo creo que algo muy importante que te dijo tu ser querido, el reza por mí. Yo, dentro de mis creencias personales, yo creo que esas partes de un rezo, una visualización bonita, un pensamiento bonito hacia el ser querido, es mandar esa luz que necesita, no ese apoyo que le sirve. Tú decías algo bien importante que yo lo manejo también en el consultorio, que es, les digo a los pacientes, así como tú estás viviendo un duelo para adaptarte a una nueva situación de vida, yo creo que tu ser querido también está en un duelo, en un proceso de readaptación a una nueva situación de vida, ¿no? Simplemente que tal vez sea más fácil adaptarte a una situación de vida más bonita, más luminosa, más amorosa, mientras se te da toda la información y aquí te quedas con una información limitante porque estás en una faceta humana y tienes que convivir con esa parte, ¿no? Del no saber dónde está tu ser querido, si está sufriendo, si tiene frío, si está bien. Y esta parte del convivir con eso desconocido nos deja con muchísimas dudas, ¿no? Y eso puede ser un duelo complicado, ¿no? Sí. Nosotros como mexicanos tenemos símbolos y símbolos palpables. El Xoloitzcuintle, Claro. es algo tan extraordinario, y hablando de las mascotas vuelve a salir el tema, es que se dice, y digo para los que tengan un perro de esa raza, se dice que en estas fechas casualmente duermen mucho, pero hay una razón mística. Que son los que... Ellos no están de flojos, No, están trabajando, están llevando a las almas de aquellos que merecen ser llevados en el camino de al Mictlán. Aquellos de los que fueron malos, principalmente con perros, los ignoran. O sea, no es que los agredan, se supone, sino que simplemente los ignoran. Pero hay mucha casualidad aquí, Héctor. Es que muchos perros, muchos dueños de perros me han dicho, es que sí, fulanito en estas fechas comienza a dormir mucho. Y se acuesta y anda pues así como que fatigado, entonces lo ven raro, el comportamiento es extraño. Entonces no sé desde dónde venga eso, no sé si sea cierto o no, pero ahí está, es un hecho maravilloso. Yo tengo una teoría, porque siento que era algo que se estaba perdiendo, pero las últimas generaciones han revivido la parte de creer que los perros, los animales, te ayudan a pasar al otro lado. No sé qué se deba. Originalmente pensaba que tenía que ver con la película de Coco, pero haciendo mis cuentas, o sea, la generación millennial antes de que existiera Coco, ya empezaba a tener ese resguardo hacia los animales. Vamos a irnos a una sección que me gusta mucho ahorita, aprovechando que estamos entrando de calor. Aquí hay una mentira. Vamos a decirles tres datos informativos. Uno de ellos no es real. Los otros dos sí. Órale. Ustedes pueden intentar adivinar cuál de estos datos es el que es la mentira. ¿Va? Esa es la idea. Vamos a irnos con los tres, ¿va? El primero dice así: el 46% de los norteamericanos, casi la mitad de la población,
cree que los fantasmas son reales. Y el 10% piensa que los zombies y los vampiros son un peligro potencial. Ok. Los estadounidenses, Norteamericanos, sí, ese es el primero. los gringos. Los gringos. Número 2. La cacería de brujas en Salem, Massachusetts, entre 1692 y 1693, documentó media docena de brujas ejecutadas y cerca de 40 personas señaladas de brujería. Ok. Segundo dato. Tercer dato. Se ha demostrado que la mala calidad del aire contribuye en algunos casos a los avistamientos de fantasmas. Esos son los 3 datos. Órale. Después vamos a tener la respuesta correcta, después, o sea, ¿cuál es la respuesta? Todavía no la decimos. No, todavía, o sea, La canalizamos. no, ahorita que analícenlo, piénsenlo, díganme a cuál le apuestan sus caballos y ya después se nos va a revelar cuál es la Ok. que es mentira. Hasta el final del programa. Ahorita lo haces para tratar de ver todo cuál pones tus caballos. Fíjate que Es mentira. de algún modo, Una es mentira. de Una. algún modo las tres pudieran ser mentira. Suena muy plausible. Las tres pueden ser mentira, pero Eso es. conocer, y lo digo con mucho respeto, conociendo la sociedad norteamericana, refiriéndome a Estados Unidos, tal vez te diría que la 1. O sea, pero que esa es la falsa. Perdón, la falsa. No, Hay dos verdaderas. dos falsas, una falsa. Muy chueco, Por eso- muy chueco, güey. por eso es que este punto es más Ok. crítico. ¿Cuál crees que es la falsa? La tercera. Ok. ¿No crees que la calidad del aire contribuya? Yo creo que esa puede ser la falsa. Ok, va. Yo creo que la 2, pero por los números, las cantidades. O sea, ¿crees que no haya sido tampoco? Sí, yo creo que fueron más las personas, ¿puedo decir la palabra? ¿Ejecutadas? Sí, o sea, bueno. Yo le he puesto mis caballos a la 3. Yo le he puesto mis caballos a la O sea que tú no, Yo no no lo sabes. Yo no lo sé. Eso es parte de la producción. Ah, ok. Eso es parte de la ok. producción. Digo, la 3 está muy volada, pero conocida. Pero podría tener sentido por el plasma o la densidad del aire, puede ser más fácil que se presente. O no, imagínate que saca un nuevo estudio Sí, claro. por allá. Depende de quién hizo el estudio también. No, imagínate que sacan un nuevo estudio. No, o sea, pero... o sea, y resulta que en las ciudades donde más avistamientos hay, sea la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara y Puebla. Y también están Ajá, en claro. su peak de smog. Y que en México, pues hay demasiada Sí. historia. Y además, como que los veríamos en el aire. Sí. No, me imagino como... Muy de Ghostbusters. Es que me imagino como los láseres, ¿no? Ajá. O sea, pues vas arrastrando toda la mugre y ya tu aire fantasmal. Ya no. Pero interesante, ya veremos. Está chida esta sección, me gustó. Bueno, más adelante vamos a checar cuál es la respuesta. Ay, qué bonito. Ayúdanos a crear más contenido. Te invitamos a que nos dejes un comentario donde nos cuentes qué parte del video te gustó más y qué podríamos agregar para la siguiente. Queremos leerte y saber qué piensas de esta conversación sin filia. A la... O sea, justamente das el clic. Estoy eso, pero bueno, tengo una pregunta poderosa para esto. ¿Por qué creen, y esta es la teoría, ¿por qué creen que hay más historias de fantasmas mujeres que historias de fantasmas hombres? No digo que no haya de hombres, pero ¿por qué creen que haya más historias de fantasmas mujeres que fantasmas? Qué buena pregunta. Porque es cierto, normalmente se habla más de una mujer o de una niña que de un niño. Y en cuestión de género, de hombres, siempre es más, bueno, por lo menos aquí en México, el asunto del charro negro, Ajá. Sí. ¿no? O el Catrín. El Catrín, los que predominan. Muchas gracias. Entonces es una muy buena pregunta, no sé, o sea, realmente no me había puesto a pensar en eso y creo que es un muy buen tema de análisis y de preguntarle a aquellos que están muy inmiscuidos en este tipo de asuntos. Me refiero a los que son videntes Claro. y que tienen ciertos dones o privilegios, como le llamo, para que nos puedan decir, oye, ¿qué onda con esto, no? Porque sí es cierto. Fíjate que la vez interesante la pregunta que sacaste, Tem. A mí, pudiera yo pensar que desgraciadamente por la historia y todo esto, tal vez las mujeres han sufrido muertes más trágicas que hombres, ¿no? Más maltratos, desapariciones, asesinatos, esto de la casa de brujas, todo eso.
Y energéticamente tal vez repercuten en el trascender. Más razones para tener asuntos pendientes, tal vez en este punto. Porque yo me pongo a pensar, es muy cierto, en tiempos anteriores, no era lo mismo me morí de borracho, porque hubo mucha época donde estaba ese punto, me morí porque salí a comprar el mandado, me raptaron y me terminaron dejando en partes por todos lados, ¿no? O sea, que en ese punto, que vienen, bueno, las leyendas de carretera, las leyendas de las casas donde ha habido matriarcas lamentablemente asesinadas en cuestiones muy, o sea, y muy trágicas, pues sí, ha de dejar una energía. Pero también siento que tiene que ver mucho con esa percepción nuestra como sociedad, donde la matriarca, la mamá, es un punto fundamental de nuestra vida. Entonces se siente más difícil dejar ir a este punto. Cuando menos yo lo he visto en México, ¿no? O sea, si bien ya se ha ido corrigiendo, la verdad es que venimos de una sociedad donde la mayoría de los padres eran ausentes. Sí. Y muchas veces ni siquiera por decisión propia, o sea, también por cuestiones de trabajo, por cuestiones, o sea, era una ausencia. Entonces la figura que señoraba a regresar, que cuidaba, era la mamá, era la mujer. ¿Cuántas historias tenemos de la mamá que está regresando por sus hijos? ¿Cuántas historias? Bueno, la Llorona. La Llorona en toda Latinoamérica, porque parece que hace tour. Sí. Sí, yo tengo una teoría sobre el tema de la Llorona, pero no. O sea, yo pienso que no es, si existe el ente como tal, no es que sea un ente, no es que tome el avión y vaya de Monterrey y regrese a Jalapa. Es como, o sea, cuando hablamos de duendes de forma generalizada en todos lados y que hay duendes aquí y hay otros duendes como si fuera una raza. Supongo que hay una entidad que emite ese tipo de lamentos que no son identificables con ningún tipo de ave, sobre todo, o de mamífero. Porque sí hay aves y mamíferos que emiten ruidos muy feos, incluyendo hasta los propios gatos. Pero aquí es que, por ejemplo, una onza no hay en esta zona. Y hay ruidos en donde se identifican como si fuera una onza, ¿no? Se escucha así, pero sobre todo salen y no ven a nadie o sigue escuchándose. O sea, es que son muchas características de ese sonido extraordinario. Entonces, la realidad es que para mí el tema de la Llorona en específico es que yo creo que si es una entidad, es una que está así generalizada como los duendes, pues. Es un ejemplo que yo puedo equiparar. Siento que tiene también esa parte de ver que nosotros le damos correlación. Te cuentan una historia, lo que estamos haciendo, que rellenamos. Te cuentan una historia que pasó en Sudamérica y tú la rellenas con la historia que escuchaste en México. Y luego ya haces una historia más grande con las dos historias que eran diferentes. Porque se ha ido... Al final ahí va saliendo el folclore. Exacto en este punto. A mí me llama mucho la atención porque o sea, todas las culturas tienen patrones en muchas cosas. Lo hacía con el paralelismo del patrón de los dragones. O sea, todos tienen alguna representación de lo que podría ser un dragón, pero son diferentes. Todos tienen una representación de lo que podría ser un espectro, pero son diferentes. ¿Cómo se empieza de los duendes? Pero se empiezan a unificar cuando la gente empieza a compartir historias a la hora de viajar. Y hoy en día con el internet todas esas historias se han ido mezclando de manera masiva en este punto, ¿no? A mí me causa también este punto, y eso es para preguntárselo a la audiencia. ¿Tú a qué le temes más? ¿A una aparición espiritual? Coméntenlo aquí abajo. ¿A una aparición espiritual? ¿A un duende? ¿O a un ser extranormal? Por ser extranormal podemos decir alguien que es físico, pero tiene algo más allá de solo lo físico, lo que estábamos diciendo hace rato. Como algo de la criptozoología. Exactamente. Nahuales. En este punto, ¿tú a quién le tendrías más miedo? Y ahorita voy también contigo, Jorge.
A ver, siendo muy honesto, lo que me da mucho escozor es la posesión demoníaca. Creo que ahí sí es algo que en muchos casos sí es incontrolable. Porque tenemos aquí la creencia, y es otra casualidad, que si escuchas algo, que si se mueve algo, que si ves una sombra empiezas a mentar madres y ya se calma todo. Qué casualidad, pero te pones violento en un país violento y resulta que concibes paz en tu casa o en la oficina, ¿no? Pero la posesión demoníaca es un tema que sí también, o sea, va de la mano de asuntos mentales, pero por algo muchos médicos dicen, es que no sabemos qué tiene. Y hay muchísimos casos. Puentejula tiene todos los viernes misas de sanación, en donde todos los viernes va gente de todas partes de la República Mexicana. ¿Cómo es que ahí encuentran la paz? Ahí encuentran sanación. ¿Cuáles son las mismas que eran las misas de exorcismo? ¿O hay... ¿Sí? Sí, justamente escuché en el noticiero que se hablaba de ese punto y que mismamente estaban hablando de que iban a seguir. O sea, porque se había hecho una controversia, un debate de si se debía o no, y dice, bueno, es que esto sana a la gente. No se puede tener, y creo que es totalmente válido. Es que va quien quiera ir. O sea, a nadie está obligado. Sí, exactamente. O sea, no es una... No se vayan a enojar, pero no es una patrulla espiritual en donde te obligan a anexarte. Porque los AA están en contra de esto, ¿no? O sea, de ese tipo de acciones porque literalmente es un secuestro, ¿no? Es un levantón que es para el bien de que se purifique el cuerpo. Es otra cosa, pero es algo obligado. Aquí llevan al familiar, llevan al amigo. Están ahí incluso gente que no piensa que tiene algo y de repente de forma muy casual comienza a tener una manifestación. Puede ser algo mental, yo no lo dudo, en muchos casos puede ser algo así, pero en otros hay efectos muy extraños, manifestaciones muy raras, que cómo puedes tú concebir que una niña de 8 años pueda levantar esta mesa, así como así. O sea, que pueda devolver el estómago una y otra vez sin necesidad de ser internada. Cuando el límite también Las voces físico, guturales, idiomas diferentes, idiomas antiguos, es algo impresionante. Entonces, a mí, esa pregunta es la posesión demoníaca. Ahora es momento de pasar a ti. Ya vimos las posesiones demoníacas. Sí, tiene un tema muy grande ahí. Porque tú lo dices, es algo que no está en nuestro control. ¿Y tú? Mira, a mí definitivamente lo que me daría más miedo de esas tres opciones que tú planteas es la tercera. La de encontrarme con un ser sobrenatural, desde un hombre lobo, un Mothman, un diablo de Jersey, algo así que no sabes ni si tiene pies y cabeza, de dónde te va a atacar, qué te pudiera hacer. Poniéndome en esa situación, a mí es lo que me daría más miedo. A mí en lo personal también creo. Sin quitarla, o sea, yo creo que también estaría la demoníaca, pero sin quitar la parte de la criptozoología. Porque, en primer lugar, creo que soy de las personas que puedes hacer las reglas cuando te encuentras con una criatura extraña. La de no hagas ruido, no corras. No, o sea, yo siento, yo soy el típico de película de terror. De ya grité, ya menté madres. Ya pisaste una rama. Ya pisé una rama, me tropecé, hice ruido. Ya me fui al lugar oscuro para esconderme donde es. Y en este punto, ya hay un punto, porque también hay un punto medio. Sabemos que en todo esto de ahora sí, la cosmología de energías, hay, lo podemos decir, seres críptidos que están muy ligados también a la parte demoníaca. Sí, cómo no. Sí, o sea, hay un punto. Como hay los que no, porque también hay los que no, pero hay los que sí. Y en este punto yo no sabría distinguir si es uno u otro. Sí, es que como lo preguntas, es igual, o sea, si ves que si aparece una sombra o escuchas ruido en algún lugar o ves orbes, no sabes si es bueno o malo. O sea, simplemente lo que yo considero es que se trata de la sensación que tú tienes. O sea, cómo te sientes en ese momento, si te sientes intranquilo, si sientes una pesadez. A veces amaneces con rasguños, si sabes que no es bueno. Pero a mí me queda algo muy claro. Así como hay una parte muy negativa, hay una parte buena.
si nosotros podamos, no sé, llegar a un lugar con bien y estamos en una zona muy peligrosa, porque efectivamente algo nos protege. No sé si sean nuestros ancestros, no sé si sea algo divino, no sé si sea algo que tú estás portando, que también es eso, o sea, también hay amuletos, llámese medallas, tanto religiosas como del tipo que tú quieras, piedras también que son desde la época de épocas prehispánicas que también se utilizan. Lo que sea que te ayude a ti sentirte seguro también puede ser un factor para que tú puedas estar y llegar con bien a tu casa, porque son muchas cosas las que ahí se mezclan, ¿no? Que ahí tocamos un tema también que es muy interesante. También existen espíritus buenos. Yo creo que sí. Claro. Hay historias documentadas de espíritus que han ayudado a niños a salir que se pierden del bosque. Hay historias documentadas de espíritus que protegen en carretera. Yo creo que también ese es otro apartado que siento que en la época de internet no se ha hablado tanto. O sea, nos vamos más primero por lo que nos da miedo, pero también el otro apartado. Porque hay muchas historias también en ese punto. Hay gente que tiene cosas inconclusas y no están en contra de nosotros. Están en contra de lo que fue inconcluso. Más a los que están de paso, les echan la manita. Es como, no importa, Diego, pásale. Yo aquí te cubro, yo aquí te cubro. Porque hay lugares que tienen mucha energía. Lo hemos visto, por ejemplo, los bosques. Voy a los bosques. Que hay gente que encuentra el camino porque hay una luz. O sea, en plena noche. No arriba, no, o sea, ¿por qué una luz te está marcando el campo? En ese orden. ¿Qué hacer nosotros al sentir esa energía? ¿Tú qué recomendarías? Que estás muy en contacto con la gente que le ha tocado tener una pérdida. Yo diría que seguir tu intuición, lo que en ese momento te está dictando tu sentir. No olvidemos que las emociones son un sistema guía, es una brújula, ¿no? Te indica para dónde sí, para dónde no. Si en ese momento está diciendo corre, tal vez a lo mejor no. Pero si identificas que esa luz es tu abuela, o es un ser querido, o es alguien que te está emanando amor, pues también hacerle caso, creo yo. Yo quiero tocar un tema aquí porque es muy importante y de los que va muy de la mano de lo que yo manejo, es que nos dicen, no, aquí se parece un niño, una niña. No, es que no es un niño o el espíritu de una niña. No puede ser. ¿Pero por qué? Porque un niño es puro, es un alma pura, va directamente al cielo. Pero los que creen o creemos en reencarnaciones, decimos, bueno, si se va ciclando todo, si son almas viejas, los niños que van muriendo, ¿cómo esa alma que está ahí es pura? Si ya tiene tantas reencarnaciones. Es una teoría. Si es una trayectoria, es un bucle, ¿no? Simplemente se va transformando la materia, va reinventándose. Son de las tantas cosas que a mí me tienen también con muchas dudas, porque es, ¿cómo sabemos que es un demonio el que está ahí como una manifestación de una niña o un niño? Dicen, no, es que lo hacen para que nos acerque, para tener confianza y acercarnos. Yo siempre digo, si estamos en medio de la nada, ves una niña que no tiene pies o que va caminando, de pendejo te acercas, ¿no? Creo yo, es imposible que tú quieras acercarte a menos de que tengas la duda y de que, bueno, voy a grabar porque quieres documentar algo, pero el 99% de la gente se va a alejar. Claro. Por supuesto. Entonces, aquí el asunto es, si la resurrección es algo que sí puede existir, eso entonces lo que estamos viendo no son almas puras, son niños que fallecieron en esa etapa de la vida, pero no son almas puras y sí pueden ser niños. O sea, son muchos tópicos que aquí manejo dentro de esto en algo que yo quiero también, sobre todo escuchar, la resurrección, la reencarnación. Mira, aquí yo te voy a hablar, porque yo como tanatólogo no le puedo decir a las personas que creer, las que van al consultorio. Tengo la fortuna de tratar a personas de muchas corrientes religiosas y de creencias. Esto yo lo puedo compartir desde mis creencias personales, desde partiendo de que no hay una muerte como tal, sino pasamos otro tipo de vida. La reencarnación es opcional, que es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque recomiendo para que la gente vea una película muy interesante que se llama Nuestro Hogar.
no solar. Es una película brasileña que se basa en los libros de Chico Xavier, que era un medium muy famoso en Brasil. Y él, dentro de todos sus compendios del libro, hicieron esta película y ahí se muestra de una manera muy clara, muy amorosa, de que esto que podemos considerar como infierno es un estado mental, ¿no? De que en dónde está tu mente, cómo te vas, qué te llevas. Y de ahí puedes trascender. Puedes entender que la ayuda te llegue de inmediato siempre y cuando la pidas, si es que no estás en la luz, por así decirlo. Y llegas a una sociedad donde también se trabaja, donde también se aprende, se enseña. Y esta parte de la reencarnación es opcional. Si tú quieres, si tú estás listo, si quieres venir a ayudar a alguien a aprender algo más, completar otra tarea, tienes la oportunidad, pero no es una obligación. Me agrada esta creencia porque yo se me lo quiero imaginar allá arriba como tu boletito, de nuevo, ¿no? ¿Quieres venir o no? Me descanso un rato. Había una teoría y me gustó mucho. O sea, yo sé que es una de las teorías más fumadas. Aparte lo vi como un blog de Reddit. Entonces, como que esas teorías que decía que hay creencias en algunas culturas de que la reencarnación no es hacia futuro. Tú puedes reencarnar en cualquier época. O sea, que es atemporal. Ajá. Entonces decía este chavo, imagínense que el planeta Tierra es la misma alma reencarnando en diferentes etapas y que todos somos la misma persona. Me dio mucha curiosidad en este punto porque dije, esta teoría también está interesante. Entonces dices, nada más estamos ocupando diferentes tiempos en este punto. Creo que también por eso tiene que ver la emocionalidad. No creo exactamente esa teoría, pero me llamó la atención. Dije, oye, en este punto, tal vez agarrar la parte de la temporalidad, de decir, si yo ya estoy allá, puedo elegir, oye, quiero mejor ayudar aquí. A este punto tengo otra misión nada más. O me quiero quedar tranquilo. Ya pasé. Ya no quiero, lo que sea que llegue arriba. Porque me da esa sensación de que tenemos más opciones incluso allá arriba. O sea que no es una opción única. Le decía también a él antes de que comenzáramos a grabar, imagínate que también fuera geográfico, ¿no? O sea, llegas a una terminal aquí en México y resulta que sí hay un Mictlán, pero te mandan, no sé, es que tú quieres ir allá. No te preocupes, te mandamos a Europa, ahí están, o sea, bueno, no a Europa como tal, entonces, a la parte católica, ahí está, no te preocupes, ahí tienes, o sea, que sí haya también esa diversidad. O también hay series que han planteado el estado espiritual mental, que el plano al que vas a ascender es como tú te lo imagines. O sea, pero cada persona se lo imagina a su forma. Y solo va a ser como tú te lo imagines. Porque eso también cambia la perspectiva. Claro, las culturas, las creencias. Tengo una duda todavía. ¿Quieren saber cuál era la falsa? Desde luego. Por favor. Amigos, antes de que abra el sobre. Miren, están divididas. Aquí vienen bien los datos. Antes de que abra el sobre, quiero que ustedes, aquí en los comentarios, nos digan cuál pensaron que era la falsa. Les voy a repetir cuáles estaban. El 46% de los norteamericanos, casi la mitad de la población, cree que los fantasmas son reales. Y el 10% piensa que los zombies y los vampiros son un peligro potencial. Número 2. La cacería de brujas en Salem, Massachusetts, entre 1692 y 1693, documentó media docena de brujas ejecutadas y cerca de 40 personas señaladas de brujería. Número 2. El número 3. Se ha demostrado que la mala calidad del aire contribuye en algunos casos a los avistamientos de fantasmas. Tú y yo dijimos que podría ser la falsa en la tercera. Tú dijiste que la 2. Creo que nadie dudó de la primera. A ver, pueden ser números más grandes que sea el 20%, ¿no? Creyendo que los zombies son un peligro potencial. Y los vampiros. Los vampiros. Escuchen esto. Esta es verdad. Esta es la que voy a leer, es verdad. El profesor Shane Rogers de la Universidad Clarkson en Nueva York afirma que las experiencias reportadas en muchas apariciones son similares a los síntomas mentales o neurológicos que experimentan personas expuestas a mohos tóxicos. La tercera. La mala calidad del aire contribuye a los casos de avistamientos de fantasmas. ¿De quién es? ¿Quién hizo el...? Shane Rogers de la Universidad de Clarkson, Nueva York. O sea, expuestas a mohos tóxicos. Órale. Tenemos ya. Vamos. Bueno, mi castigo es un hidalgo, entonces lo voy a beber.
Vamos a ver. Otra que fue verdad. Es un dato verdadero. Sí, es un dato verdadero. Las presuntas experiencias paranormales sirven como consuelo para afrontar el miedo a la muerte. Estos supuestos fenómenos se alejan de las leyes científicas empíricamente demostradas. Sin embargo, un informe de la consultora Ipsos corroboró la creencia generalizada del norteamericano. O sea, es verdad la del norteamericano. No tenía mucha duda con eso. O sea que, por eliminación, el que está en lo correcto. Ah, es de la... Sí. Por número. Sí, por número. Son los números, los datos. Sí, los datos, Probablemente. datos fuertes. Según los registros históricos sobre este suceso, salen más de 200 personas, sí, Sí, fueron acusadas de brujerías yo lo chequé en Wikipedia el otro día. y se realizaron 20 ejecuciones en nombre de esta cacería de brujas. Es que, ¿sabes cuál es la parte engañosa que nos hizo el productor? Que puso media docena. O sea, ninguno de nosotros se dio cuenta, media docena, 6. No mataron a 6 personas, o sea. Sí. O sea, Media docena te un chingo. sí, no, pero no, o sea, son 6 personas. Así como, yo también soy bruja, no, ya matamos muchos, ya, bro. Una cosa brutal eso. Bueno, es que también en Salem me imagino Ujú. que era así. O sea, Pero la meca ahí. sí, o sea, no había televisión. Es que a lo largo de la historia, pues a muchos, sobre todo mujeres y con el machismo que nos caracteriza, cualquiera que miraba feo, pues ya era una bruja, ¿no? O algo místico, No, y sobre aparte, todo amenazante. sus métodos bien babosos de demostrar que es una bruja. Si le aventamos al agua y se muere, Exacto, sí. es una bruja. Y pero no sabe nadar, o sea. Sí. O sea, pues nada más se puede morir una vez, o sea, Claro. ¿estás de acuerdo? Y está bien cruel cómo modificaron todo esto del libro del Martillo de los Brujos, el Malus Maleficarum, que era un dictado en lo que te tenías que basar para identificar si alguien era una bruja o un brujo, ¿no? Y desde ahí lo tenías que enfocar. Y todo fue un plan de un sacerdote de la iglesia para quedar bien con el papa, ¿no? Y de ahí se hizo toda una historia muy macabra. Eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Él fue el que hizo el libro del Martillo de los Brujos, donde se especificaba cómo podías identificar a una bruja en ese entonces. El de quemarlas. Sí, ahí estaban los métodos de tortura, cómo las puedes eliminar, las preguntas que tenías que hacer si se arrepentían o no. Era como el vademecum, el PLM de los doctores, pero para acabar con las brujas en ese entonces. Me acuerdo como cuando decían cuál es la debilidad del detective marciano de DC, que lo prendan en fuego. Y Batman, la debilidad de todos es que nos prendan en fuego. O sea, déjame decirte, o sea, yo tampoco sobrevivo. Menos de los Cuatro Fantásticos. Sí, pero, o sea, no es que sea la debilidad de él, o sea, Sí, de la gran mayoría, de la gran mayoría. incluyendo superhéroes. Sí, así, claro. Lo que quiero que me digan es si adivinaron o no. O sea, denle like si adivinaron. Si no adivinaron, también denle like porque, pues, vivimos de eso. Tengo unas pequeñas preguntitas. ¿Les late? Vale. Claro. Digo, ustedes van a sacar un papelito Ok. y tienen que contestar la preguntita que viene. ¿Sale? Yo también le voy a entrar, así que no se preocupe. ¿La tengo que leer o la lees tú? No, la lees tú, pero vamos cada quien a sacar uno en lo que... Para que tengamos y ya, preparados. Nosotros lo abrimos hasta que conteste. A ver, ¿cuál es tu pregunta? ¿Quién te tocó contestar? Ok, mira, está bien chida. Dice, ¿qué harías si descubrieras que una entidad paranormal está ligada a ti? ¿Buscarías ayuda o intentarías aceptar? Ok. ¿Qué pasa? ¿Te impresionó la pregunta? Sí. Fíjate que les voy a contar algo personal. Una de mis terapeutas, con quien yo voy, pues digamos, para entender fácil, es una bruja, ¿no? Una bruja que te orienta, te ayuda, etcétera, ¿no? Y ella me dijo, cuando llegué al consultorio, me dijo, viene contigo la hija de uno de tus pacientes que ya falleció. Y yo de momento dije, ¿quién? Y yo iba muy enfermo en ese entonces. Una gripa terrible que yo pensé que era dengue, que nada me lo quitaba. Me decía, ella es quien te está haciendo eso, esa parte del desequilibrio energético, absorbiéndote. Porque quiere que veas a su papá. Su papá no me había agendado sesión. Y fue tal el caso que saliendo de la sesión con ella, me escribió el señor y me dijo, oye, ¿cuándo tienes espacio para poder ver? Y no sé si lo experimenté de algún modo, pero yo creo que eso puede pasar. Pero no sé si era una entidad paranormal, pero si era una entidad que necesitaba ayuda y que se estaba comunicando de alguna manera. Yo creo que sí era un asunto pendiente. Y yo sí creo que la hija fue muy del rollo de, papá, Tienes que atenderte. Pero lo piensas y dices, bueno, qué desesperación. Porque no es como que estás en otro país
y no tienes saldo. O sea, es algo que no te puedes comunicar de ninguna manera. Porque este puente lo cambia absolutamente todo. El modo de comunicación es uno de ellos. En esta película de Nuestro Hogar que les decía yo, ahí se ve claramente cómo los sueños son uno de los métodos que tienen los seres que están allá para comunicarse. Y eso es lo que iba. Los sueños es la forma más... Yo en el consultorio tengo la fortuna de verlo con las personas que van por sus seres queridos que fallecieron y les pregunto, bueno, ¿y lo has soñado? Me dicen, sí lo he soñado, sí lo he soñado. Bueno, ¿y cómo son esos sueños? Y por lo regular, siempre los ven tranquilos, los ven amables, los ven repuestos, los ven sin preocupaciones. Y es una manera, yo creo que de comunicarte, de, mira, estoy bien, aquí donde estoy no me falta nada y estoy en un proceso de adaptarme, por así decir. Las coincidencias. O sea, muchísima gente sueña con sus seres que acaban de irse. Sí. Yo lo hice con la persona que les estaba comentando hace un tiempo. Yo la soñé con un vestido amarillo, casi blanco, y atrás una luz amarilla, blanquecina también. Ok. Pero no recuerdo las palabras que me dijo, pero la recuerdo en la habitación donde ella estaba. Me imagino que recuerdas su semblante, cómo se sentía. Sí, o sea, era ella, y yo recuerdo el rostro que tenía en el ataúd. Ella sufrió mucho, pero dentro del ataúd tenía un rostro de tranquilidad, de paz. Estaba dormida. Hay gente que se va y le intentan cambiar las facciones porque no pueden. tienen el rictus de dolor. Sí. Y eso es El rigor mortis. te da a entender lo que sufrió. Claro. Pero ella, la verdad es que estaba en paz. Cuando yo la llegué a ver en la madrugada, estaba en paz, se veía así. Entonces, da esa tranquilidad con ella. A mis 40 años, en ese momento, todavía no teniendo relatos nocturnos, yo creí en que hay vida después de la muerte, al verla a ella. A pesar de tantas historias que uno conoce, yo ahí sí dije, hay algo más. Ella está en otro lado Y está bien. y está bien. Aparte que fuerte, porque bueno, ya de tanto estar en los horóscopos, el amarillo precisamente es un color que representa buena fortuna y tranquilidad. Y que muchas veces también se relaciona con la muerte. Nos piden por eso que lo sabía. Cada vez que sea tu cumpleaños, te vistes con algo amarillo. No sabía. Justamente. Tiene algo que ver con ese punto, pero sí, es muy, muy Interesante. Por eso dije, se me hizo tan... Desde cuando dijiste vestido amarillo, dije... Ay, justo. Sí. Miren, yo no sabía eso. Qué buena onda. Bueno, esta es la que me toca a mí, es mi pregunta. Y dice, ¿cuál es la experiencia paranormal más fuerte que haya tocado vivir directa o indirectamente? Pues. Yo estuve viviendo un tiempo en casa de una tía en Puebla y me dediqué plenamente a hacer cuestiones digitales. Estaba haciendo stream todos los días. Tengo un primo que tiene una muñeca de esas que se ven más reales, llamada Heli. No me hagas nada, Heli, si estás viendo esto. Dale like. No, es una muñeca que ha tenido mucha presencia porque toda la familia la conoce, la ha visto y pues sí te llegué a impactar. Mi primo la maneja como que es la protectora de la casa. ¿Por qué? Porque trae sus energías, porque se le guarda un respeto. Pero a fin de cuentas, en este punto, tú sabes, las creencias de cada quien, sí creo que se haya movido en otras ocasiones, pero es muy diferente cuando ya te toca hasta cuándo sucede el momento. Yo estaba transmitiendo en vivo justamente en la temporada donde se me ocurrió jugar juegos un poquito más pesados. Andaba jugando juegos de terror. No tanto de paranormal, sino la cuestión psicológica. Hay uno, no me acuerdo cómo se llama el juego, pero se trata de que tú eres de las primeras personas que descargó su cerebro en cuestión digital y despiertas 1000 años en el futuro y bla, bla, bla. O sea, el chiste es que ya estás un cuerpo robótico, ¿no? Yo estaba bien centrado en el juego y no me di cuenta en la primera parte. Cuando veo el chat me empieza a decir la gente, güey, la muñeca se movió. Güey, la muñeca se movió. Y así, oye, la muñeca se está moviendo. El punto es que cuando tú estás jugando, tu camarita está chiquita y el juego está en grande. Cambió la cámara, se va grabando en tiempo real lo que vas haciendo. Entonces digo, bueno, voy a revisar y veo cómo la muñeca hace esto. O sea, regresó la cara al mismo punto en el que estaba. O sea, fue un... Dices tú, ok, gravedad, se movió para acá. La gravedad no te regresa la cara al mismo punto. No sé qué vio, no sé qué la distrajo, que estaba en ese punto. Pero obviamente me dio... Claro. Me impactó en este punto.
porque yo ya estuve en ese reconocimiento, o sea, yo ya estuve en ese movimiento. El chiste es que no pude seguir con el stream. A partir de ese momento la tensión me ganó. Porque tú en vivo lo viste, o sea, Porque lo yo- revisaste. Sí, o sea, la gente me está diciendo, güey, ¿estás bien? ¿No te ha pasado nada? Y aquí el punto es que allá no era mi cuarto. Teníamos un estudio que se hizo específicamente para eso. Yo para salir de ese estudio tenía que abrir todavía una puerta con llave, pasar un pasillo, ir en toda oscuridad y mi cuarto estaba hasta atrás de la casa. O sea, para dejarlo. Entonces, el simple hecho de esa situación era, y aparte esto, la muñeca estaba viendo directamente hacia la puerta. O sea, ¿Y qué hora era? eran cerca de las 3 de la mañana. O sea, porque también eran unos streams largos. Entonces, yo definitivamente dije, voy a seguir jugando, me la voy a jugar. Vamos a terminar el capítulo. Y voy a esperar que salga un poco de día. día ¿Cómo no? Sí. para moverme. Digo, mañana no tengo nada que hacer, no hay nada, ningún problema. Y la gente, ¿en serio, güey? Y le digo, pero le pedí a mi gente, amigos, ella es Heli. Se le guarda un respeto a esta casa. No vayan a sacar ningún clip del movimiento. O sea, se queda el stream, es así completo, si lo quieren revisar. Pero por favor, por mi seguridad, no saquen clips. Les valió madres eso. O sea, No, sí, no, Imposible. Es imposible controlar. Pero sí es la más que tengo y la verdad sí está. Y también, pues ya después de eso, pues no faltan los, güey, la movieron de tus pelos. Y güey, no habían, o sea, literal la casa está dividida de una forma que ellos están en un segundo piso, mi cuarto está en un primer piso, el estudio está hasta el frente. No había manera, nadie. O sea, y para que se regrese, yo dije, me calmo, me tranquilizo. Mi primo me hizo el favor de no dejar ya la muñeca en el estudio, o sea, lo movieron un punto más para ella. Pero dije, no tengo, no, Jenny, gracias, pero si me estabas vigilando, si me estabas cuidando muy bien, pero me sacaste un susto. ¿cómo no? Digo, ¿Cómo no? Porque dicen que es la guardiana del lugar. sí, es la guardiana del lugar. O sea, a mí lo que me daba miedo, fuera lo que fuera Jenny, se le guardo respeto, era, y si lo que volteó a ver Jenny era algo más fuerte, no me podía mover de ahí. La advertencia ya me la había dado la muñeca. Aquí estás. Salió la luz, ya tranquilo. Al otro lo llevaron por un pozole. Para curar el espanto. Sí, hijo de la. Pero bueno. Osvaldo, ¿es tu turno? Voy, a ver. Si tuvieras la oportunidad de traer de nuevo a una persona a la vida, ¿quién sería? Y compártenos qué le dirías o harías con ella. Fíjate qué casualidades de la vida, ¿va? Sí, güey. Híjole. Pues, bueno, es que de muy niño perdí a mi bisabuelo y fue muy doloroso para mí. Incluso fue la primera persona que vi en un ataúd. Pero eso fue hace muchos años. Y recientemente, les decía, en 2021 perdí a una persona también muy cercana, familiar. Y yo creo que por lo que era, por lo que representaba para la familia, evidentemente porque era una mujer muy religiosa, yo creo que a ella, si tuviera ese poder, esa facultad de traer a alguien en la vida de regreso, sería indiscutiblemente ella, y decirle que ¿qué le diría? Que mi hija, que yo espero que ella esté con mi hija muchos años más, porque se fue cuando mi hija tenía 4 años y mi hija todavía la recuerda y dice que aquella estrella es ella. Ok. Entonces ha sido un proceso muy doloroso para esta parte de la familia. Claro. Yo le pediría más bien que se quedara con nosotros pues, muchísimos años más. Se nos fue muy pronto, creo yo. Ok. Eso es lo que yo diría. Qué bonito. Hace rato estábamos hablando que las coincidencias no existen. Causan. Ya ves. No, yo lo digo porque ya vieron las preguntas que nos... A todos nos tocó, pero de una manera personal. Muy personal. Y algo muy importante. Detrás de cámaras
tocábamos ciertos temas y salieron las preguntas, no fueron para nada elaboradas. Sí, no, o sea, Por eso es algo que aquí existe, ¿no? O sea, hay algo que se mueve y que nosotros no lo vemos. lleva tus papeles buenos ahí. Sí, miren. Está cañón, ¿eh? La muerte nos representa siempre un tema delicado porque en los escoltos llamamos el fin de pista, pero no es un fin de pista, o sea, es un camino nuevo que vas a tomar. Siempre cada fin de pista es eso. Llegaste a un punto y te vas a mover a otro. Porque el fin de pista representa lo último que sabemos hasta dónde podemos llegar. A partir de ahí ya no sabemos qué más hay. Ya no hay más señales, ya no hay más... O sea, nadie ha dado esa declaratoria. Y creo que entre más te pones a pensarlo, más dudas te surgen. Es que, Héctor, perdón que te interrumpa, pero siempre lo que nos manifiestan es ven una luz, ven un túnel, pero no hay nadie que nos diga que hay más allá del túnel. Se quedan ahí los que se supone que tienen esa experiencia o que estuvieron, no sé, tantos segundos o minutos sin... Las experiencias cercanas a la muerte. Exacto. Pero no hay más allá, no hay un testimonio que nos diga, no, ¿sabes qué? Pasando ese tunelito, hay esto, ¿no? Y hasta eso, el mismo túnel te presenta preguntas. ¿Qué se veía alrededor? O sea, ¿qué había? O sea, ¿cómo era la transición? ¿Qué estabas pisando mientras llegabas al túnel? Y nadie te sabe decir. O sea, aunque aquí hayan pasado esas experiencias, y eso también se genera. Porque, eso sí me lo decía un amigo. A mí me da miedo ver la luz al final del túnel y no poder caminar. Se supone que por eso vienen tus seres queridos a ayudarte. O sea, Por ti. a mí también ese miedo me pega mucho. O sea, esa parte donde, si de por sí, cuando aprendo una nueva disciplina en cualquier cosa, me pregunto todo el tiempo si lo estoy haciendo mal. Claro. Ahora me imagino, no, y si me regreso, si me fui por aquí, es válido agarrarme de los lados. O sea, ¿qué hago en ese? Sí. Siento que entre más lo intento internalizar, peor me sale la respuesta. Oye, ¿y qué opinan de la ley de atracción? Es decir, hay mucha gente que casualmente, antes de morir, Lo presienten. lo presienten y lo dicen de alguna manera. Y ahorita en redes sociales, aprovechando la tecnología, no falta el que empieza con una publicación de que sé sobre la vida, sobre el no estar, cosas como si se estuvieran despidiendo. Y sucede. Y no es algo que lo premediten, no es un tema de desvivirse, ¿no? No, o sea, sino que pasa por otro asunto. ¿Qué pasa? Pero eso es así, van comentándolo y tampoco es gente que esté enferma. O sea, pasa algo, sucede algo. Y es muy, o sea, sí está documentado eso en muchos casos. Sí. Yo creo que tanto el momento de nacer y el momento de morir son dos momentos de la vida que ya están pactados. Muy probablemente nos puede llegar esta sensación de siento que ya me estoy acercando, ¿no? Como que de algún modo se nos presenta así como estas publicaciones o que alguien dice algo y de repente pasa, ¿no? Yo creo que sí puede ser esto que dices de la ley de la atracción, es algo muy coherente. Y hay una entidad que se llama Ramta, que es como un Cristo que trascendió con todo su cuerpo, que no necesitó morir, por así decirlo, ¿no? Y esta entidad se comunica a través de una mujer, que no recuerdo su nombre, que es de Estados Unidos. Y hay un libro muy bonito, tiene varios, hay un libro muy bonito que se llama El Libro Blanco de Ramta. Y en ese Libro Blanco de Ramta, esta entidad comenta que las personas que se mueren creyendo en que van a un descanso eterno y hasta que llegue Cristo y los levante, dice, hay un campo donde hay millones de almas que están todas inactivas, durmiendo, esperando a que alguien de verdad llegue y las levante, porque es su creencia. Y esa parte te la llevas y dices, hasta que no llegue alguien y las levante, o a uno de ellos entre el entendimiento de que tengo que seguir adelante en el camino, no van a suceder otra cosa. ¿Por qué? Porque es lo que están esperando. Y esa parte de la ley de la atracción, de que tú esperas, también te lo llevas. Les decía yo que el infierno es un estado mental también, ¿no? Y lo que decías tú de que, bueno, estoy en la luz, me agarro del barandal, voy derecho, me voy para atrás. Yo creo que en esos momentos nunca estamos solos. Siempre estamos acompañados de personas muy amorosas, nuestros seres queridos, que me imagino que han escuchado, sobre todo tú, cuando alguna persona está falleciendo,
es muy común que diga, ya llegó mi mamá porque dice que ya nos vamos. O ya está mi abuelita en la esquina que me está esperando porque ya vamos a donde tengo que ir, ¿no? Nunca nos dejan solos, creo yo. Esas personas que nos aman, que están al pendiente de nosotros, que si lo pusiéramos al revés, nosotros fuéramos quienes estamos del otro lado, también estaríamos pendientes de nuestros seres queridos. Yo creo que nunca estamos solos en ese proceso. Y es muy fuerte. O sea, definitivamente es muy fuerte. Y este tema genuinamente nunca se va a acabar. O sea, este tema, claro, tiene de dónde sacarle por todos lados. Amigos, es momento de que volvamos a ver las preguntas del brujo porque a la bestia. ¿Cómo le atinó? Tenemos otra pregunta que contestar. Pero hay una teoría detrás de cámaras de por qué hay la coincidencia. Porque ahorita somos 3. Exacto. Eso me gustó mucho. Este video estaba pensado para que lo hiciéramos 4 personas. Venía una co-host. Pero coincidió que se enfermó y que resultó que solo 3. Y saben que el 3 en numerología es un número poderosísimo. Entonces a lo mejor eso se combinó para que pudiera tener esa coincidencia en las preguntas, ¿no? Estaban predestinadas a nosotros. Si se paran 3 cuervos atrás de mí, corro, se los juro. Ya. Bueno, hace rato empezamos por ti. Vamos a empezar por ti. 1. Adelante. Ok, voy. Dice, ¿has participado alguna vez en un tipo de ritual de invocación? ¿Cómo fue tu experiencia? De no haberlo hecho, ¿qué te motivaría a estar en uno? Nada. ¿Qué me motivaría a estar en uno? Ni siquiera la búsqueda de un like. Porque me parece que hay cosas y hay límites que tenemos que hacer. Yo soy reportero de oficio, de profesión, de carrera. Desde el 2002 soy un reportero de temas sociales, políticos, deportivos, etc. Y de repente me entró esta cosquilla y estas ganas. Sin embargo, a pesar de ser reportero y de tener esas ganas de sacar la nota, de tener la primicia, a pesar de eso yo sé que hay límites. Por ejemplo, vivimos en un país en donde no puedes arriesgarte ni ser el paladín del periodismo porque corres riesgo en cuanto a tu vida. Y en este tema, en el tema paranormal en el cual yo me dedico actualmente, sé que hay límites, sé que hay cosas de las cuales no quiero ser tampoco partícipe. Yo siempre me he negado a jugar la Ouija, no me gusta, no me llama la atención, no creo que sea necesario hacerlo, por lo menos de mi parte. A veces voy a los panteones a grabar, pero también siento que es hasta cierto punto una falta de respeto, hasta cierto punto sé que es así, pero sabemos que es un material que le gusta mucho a la gente y por eso cada vez que entro yo a un lugar así, a un camposanto, siempre pido el permiso y siempre digo que es una cuestión meramente de informar, de mostrar, pero no es para faltarle respeto a nadie, no es para sacar nada de ahí, mucho menos para introducir algo. Entonces, participar en un tipo de ritual de invocación, creo que ya va la respuesta. Jamás lo he hecho. He sabido de muchos, e independientemente del temor o respeto que puedo tener, he visto resultados de muchos tipos de rituales y creo que para hacer algo así, sí tienes que estar extremadamente preparado o preparada porque esto no lo puede hacer cualquiera. No es un juego. Sobre todo estamos hablando de temas mentales y espirituales. Entonces no es un juego. Yo no he participado y no me motiva ni siquiera, insisto, el buscar un like o un video que se me haga viral. Yo no lo haría por eso. O sea, no lo creo necesario para mí. Pues no solo desde el área paranormal, sino también del área mental. Claro. O sea, Te afecta mucho. Sí, desde ataques de pánico hasta ansiedad, o sea, puede ser todo un rollo. Totalmente. Está muy buena esa pregunta. Sí. Ok, la pregunta que a mí me tocó, la que yo tomé. ¿Cuál es la tradición, costumbre o cosa que haces que te gusta más con respecto a la devoción? Voy a dar de nuevo. ¿Cuál es la tradición, costumbre o cosa que haces que te gusta más con respecto a la devoción a los difuntos y por qué? Ok,
Yo diría que la cosa que más me gusta hacer con respecto a la devoción de los difuntos es el repetir sus buenos ejemplos, el repetir sus buenas maneras ante la vida, el ser amables, el ser condescendientes con los demás. No es mi caso, tengo a mis dos papás todavía físicamente conmigo, pero en el caso de cuando fallece, por ejemplo, un papá, una mamá, una figura que siempre quería tu mayor bienestar, que rieras lo más fuerte que pudieras reír, que comieras lo más rico que pudieras comer, que te divirtieras lo más que te pudieras divertir. La mejor manera de seguir ese legado, pues es justamente eso, buscando tu felicidad, tu estabilidad, las cosas que te emocionan, las cosas que disfrutas. Yo creo que esos son los grandes ejemplos que debemos seguir llevando a cabo, que no se pierda esa cadenita. Si mi ser querido me dejó buenos ejemplos, desde el desayunar temprano y desayunar bien, hasta ayudar a alguien de la calle, un perrito que esté necesitado, creo que el seguir los buenos ejemplos es lo que más me gusta de los seres queridos que ya no están aquí. Genial, me parece muy bonito. El ejemplo es vida después de la muerte. Claro, por supuesto. Estoy intrigado, quiero saber el tuyo. Por una razón que ahorita te voy a decir. ¿Qué crees que ocurre en ese momento exacto en que una persona cruza el umbral entre la vida y la muerte? Yo creo que más que otra cosa es como cuando estás en un cristal de estos polarizados que se puede ver de un lado pero del otro no. Estás consciente de lo que están haciendo las otras personas, pero no puedes interactuar con ellas. Ellos no te ven. Ellos no te ven, no saben ni siquiera si estás o no estás ahí. Siento que es el primer punto, porque como lo dice la pregunta, cruzar. Tengo la firme creencia que es un camino que se vuelve con una comunicación, pues de cierta manera unilateral. Te pueden ver, pueden mandar información, pero tú como persona ya no puedes interactuar directamente con ellos. Ya no hay esa manera de... Hay que buscar otros caminos. Y yo siento que también tiene que ver con esta parte del umbral de la vida y la muerte. Aparte, todas las historias dicen que la gente ve todo lo que vivió antes de morir. Que pasó la película de la vida. Sí, una película de la vida. Entonces, cuando tienes la reflexión de todo lo que viviste, o sea, ahí sí puedes hacerte un autoanálisis y decir, oye, Es la función. yo creo que más que nada entras en un nuevo espacio de autoconocimiento y a la vez siento que por eso nos da tanto miedo llegar a ese punto. Porque a la hora de pasar, estás del otro lado, ya sabes lo que hay del otro lado, pero a cambio de ya no poder regresar a este lado. O sea, no en ese momento, no de esa misma forma, no en el mismo cuerpo. Entonces, para mí es eso, digo, creo que hay una historia que no voy a contar en cámara porque... Por eso te decía que yo estaba intrigado, quería saber cuál era tu pregunta, porque otra vez las preguntas coinciden en Los campos de cada en nosotros. Sí. Mi pregunta, de la mano a lo que yo hago. Tu pregunta, de la mano a lo que tú haces. Y la pregunta de él, de lo que nos acaba de contar y de platicar, que es algo muy personal y que es detrás de cámaras. Otra vez. Entonces, no lo sé. O sea, a mí es cuando me hace mucho ruido todas las cosas. Entonces digo, ¿por qué voltear para otro lado? Ignorar las cosas que suceden y que pasan en tu adelante de ti. ¿Por qué ignorarlo? Y entonces por eso es cuando digo, no, a ver, voy a poner más atención. Y estas pueden ser señales de que alguien o que algo nos quiere mucho y que nos tiene presentes en todo momento. Y ahí sus mensajes. Y que ahorita que estamos hablando de los seres queridos, ¿por qué no pensar que son ellos? Yo en mi consultorio tengo mi asiento y otras 3 sillas donde la gente se puede sentar. En primera, porque para que elijan dónde sentarse, pero también en segunda, porque para mí es muy simbólico que estamos hablando de alguien que está en otro plano de vida y que también hay que darle un lugar, ¿no? Porque estamos hablando de esa persona. Y he tenido
no sé decir fortuna o experiencia que en el consultorio, mientras estaba hablando de su ser querido, recuerdo mucho el caso de una señora que recientemente había fallecido su papá, y la puerta del closet que está en el consultorio se abrió así de repente cuando estaba cerrada, que no se podía abrir, no había aire ni nada. Y le dije, ¿te das cuenta cómo tu papá te está diciendo que está aquí, ¿no? Que hay que ver esas señales, como tú decías, y tratar de entenderlas como eso, como lo que son. Señales y que pueden marcar hasta un destino. Me pongo a pensar directamente de que, y esto lo digo para la gente que está ahí viendo el video, hay veces que tienes que pensar que no hay coincidencias. Hay veces que te llegan las reflexiones para que pienses que tal vez ese tema que estás evitando tiene algo que ver con lo que realmente tienes que reflexionar que estás haciendo hoy. Claro. En vida tenemos oportunidad, decías hace rato, de dejar ese ejemplo. Porque cuando ya no estás, lo único que se queda es ese ejemplo. Sea bueno, sea malo. Ese recuerdo. Ese recuerdo. Yo creo que el momento más importante de vivir es el morir, precisamente. Cómo te vas, qué te llevas, a quién ayudaste, cuántos amaste, qué aprendiste, qué de. Sí, y saber, también intriga mucho el que dices, a ver, si es, por ejemplo, el infierno es un estado mental, ¿qué pasa con aquellas personas que fueron extremadamente malas en vida? Uh-huh. Pero extremadamente malas, o sea, que son genuinamente malignos, malévolos. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Sí existe un castigo? ¿Sí hay una reprimenda eterna? ¿Sí hay una forma de redimirse? ¿Sí es cierto que 7 días antes de que, o antes de que mueras, te arrepientes y ya todo está bien porque ya te arrepentiste y todo lo que hiciste de malo pues ya se borró? Uh-huh. ¿Qué hay de cierto todo eso? ¿Qué pasa con ese tipo de almas que son malas? Si, por ejemplo, si tocáramos el budismo sí tiene esta idea de que, de acuerdo a lo que hayas hecho aquí, es al lugar al que vas a llegar allá. Y tú, Héctor, lo decías hace ratito de alguna manera, que tú llegas a un lugar, cuando mueres, llegas a un lugar que está acorde a ti, ¿no? Entre todos esos niveles de existencia del cielo, por así decirlo, hay muchos subniveles donde precisamente llegas a uno que está acorde a ti. Si tú eres una persona que, pues en este plano fuiste amable, amoroso, ayudaste a los demás, dejaste que te ayudaran, vas a llegar a un plano acorde a eso. Pero como tú le dices, si eres una persona que te la vivías en la maldad, que no ayudabas a los demás y tuviste una vida no provechosa, por decirlo de alguna manera, llegarás a un nivel que esté coherente porque no estás listo para llegar a otro, ¿no? Y si habláramos también, por ejemplo, del suicidio, hay muchas teorías que nos dicen de que, y si lo ven en la película de Nuestro Hogar, el proceso de la persona que decide quitarse la vida es muy diferente para llegar a esa luz, para llegar a esa estabilidad, que sí se puede llegar, pero es un proceso diferente. ¿Por qué? Porque interrumpiste un plan, interrumpiste un proyecto y ahí que tienes que entenderlo. Y creo que algo que tú decías, que ves la película que pasa ante ti de toda tu vida, y yo creo que no es que alguien te juzgue, nosotros mismos nos juzgamos al darte cuenta que hiciste, cuántos lastimaste, a cuántos ayudaste, sí. Y tú mismo te das esa parte de juzgarte de cómo fue tu vida. Aparte lo pienso como esto. También siento que pasa porque ya no tienes las limitaciones físicas de tu cuerpo que impiden que la memoria recuerde, que el alma recuerde lo que hay, porque al fin de cuentas en el cuerpo físico siempre vamos a tener esta parte de la carne. O sea, que se deteriora y que tiene ciertas conexiones. Pero el alma es energía, la energía circula, no tiene esa limitación, entonces también siento que es como que es como si tuvieras un chorro de agua que estuvo apretado y apretado y apretado, y de repente ¡pum!, lo sueltas. Y si nos vamos a la teoría de que nuestra alma es el todo de nuestras acciones, tener el todo de rollo es todo lo bueno y todo lo malo. Pues tú me dices, bueno, él va. Ahora empiezo yo. La pregunta que me tocó, ¿cuál es tu mayor temor con respecto a la muerte? Híjole. Y el tanatólogo le llega esa pregunta. Mira, te podría decir... Sí, totalmente. Te podría decir que tengo en mi creencia personal la certeza de que la muerte no existe. Creo que un miedo muy fuerte pudiera ser llegar ahí que no hubiera nada, ¿no? Que hubiera tenido que sea un vacío, que sea un proceso totalmente diferente o algo que ni siquiera tenías en el plano de tu mente humana. Creo que eso es lo que me pudiera
me pudiera dar de algún modo temor. Y otra cosa que me pudiera dar temor, pero es algo que en algún momento decreté con todas mis fuerzas. Dije, el día que me vaya a morir va a ser cuando yo esté haciendo algo que me emocione muchísimo, que disfrute muchísimo, que me llene el alma, y en ese momento estoy listo para desprenderme. No es que me asuste, pero me gustaría que fuera de ese modo, que me toque el momento haciendo algo que disfrute muchísimo. Wow. Creo que hubo un luchador que decía eso, yo quiero morir arriba del ring, y no sé si, no me acuerdo si fue La Parca, no quiero equivocarme, pero hubo alguien que falleció en el ring porque decía, yo me quiero morir en el ring. Y dio, te atracción, qué chido, la atracción. Pues voy, ¿verdad? Adelante. A ver. Quiero ver qué tan... ¿Cuál ha sido tu experiencia más cercana a la muerte y cómo cambió tu perspectiva de la vida? En caso de que haya sido así. Creo que si he tenido alguna posibilidad o algún peligro, no me he dado cuenta. Pero no dudo que sí haya estado en mucho riesgo. Porque durante mucho tiempo, la verdad es que fui demasiado irresponsable. Ok. La fiesta, las amistades que manejaban de cierta manera, ¿no? Entonces creo que, y siempre lo he dicho, o sea, recordando esas épocas de mucho descontrol, creo que ha habido, no sé si fortuna, suerte o algo divino que me ha protegido, pero sí, o sea, sí creo que en algún momento he tenido, y por temas de a lo mejor estar en cierto estado, ¿no? Influenciado por ciertas sustancias, la realidad es que no me daba cuenta. Claro. Pero sí creo que haya tenido alguna experiencia, nada más que yo no puedo decir ahora realmente algún accidente, y lo digo así con todas sus letras, gracias a Dios nunca he tenido un accidente, nunca me he enfermado, nunca he entrado a un quirófano, no sé lo que es una operación, no sé lo que es, no sé, bueno, un accidente, pues, o sea, de niño, un choque con mis abuelos, pero pues, o sea, leve, muy menor, fue el único, y de ahí en fuera nada más. O sea, claro, yo he estado cerca dentro de mi profesión o de mi oficio como reportero, he estado cerca de personas que han perdido la vida, ¿no? He entrado a morgues en donde hay cuerpos, o sea, sin la cabeza, sin un brazo, gente que acababan de ejecutar, o sea, cosas así, cubriendo nota roja. Yo ya no cubro nota roja porque no me gusta. Muy pesado también. Es pesado, y aparte, no, o sea, nunca me ha gustado esa parte del periodismo, ¿no? Nunca me ha gustado, pero sé que es importante para la sociedad. Claro. Pero afortunadamente no he tenido algo cercano. Bueno, amigos, pues a mí me queda agradecerles enormemente esta plática. Sí. Se puede prolongar años, yo diría. Quiero invitarlos, por supuesto, a que se suscriban al canal, nos den like, hagan sus comentarios también, porque estos temas, cómo nutren el alma. Bueno, chicos, con eso vamos terminando la conversación. Ahora sí, tus conclusiones. Pues antes un agradecimiento a ti, Héctor, al equipo de producción que está detrás de cámaras, que nos ha atendido muy bien. Gracias por brindarnos el espacio. ¿De qué manera puedo concluir esta charla tan amena y enriquecedora? Pues yo creo que no hay que tenerle miedo a la muerte, no hay que dejarlo en un cajón y no hablar con ello dentro de la familia. Yo creo que si tenemos la oportunidad de prepararnos cuando un bebé va a llegar, desde el cuarto, comprar la cuna, pintar la pared, todo eso, hasta nosotros podemos hacer ejercicio, muchas cosas. ¿Por qué no tomar también esa pauta si tenemos la oportunidad, porque no siempre la tenemos, de saber que estoy acompañando a un ser querido, que yo estoy en un proceso donde sí o sí voy a desencadenar en esa parte del morir? ¿Por qué no prepararnos también? Cerrar pendientes, preocupaciones, decir lo que quiero que hagan con mis restos, los rituales funerarios que yo quiero que tengan conmigo. Creo que el tener la mayor naturalidad con el tema de la muerte es algo que tenemos que abrazar como sociedad, porque yo como tanatólogo
puedo identificar que como sociedad no tenemos cultura del duelo. No sabemos acompañar, no sabemos qué decir, no sabemos ni siquiera reconocer un duelo y muchas veces lo confundimos con estar enfermo. Pero si tenemos una información que en el duelo también hay síntomas físicos, lo podemos abordar de mejor manera. Y el hecho de tener esta apertura a espacios como este, de hablar de situaciones que son muy tabú, que tú puedas presentar también tus investigaciones y hablar de tu trabajo, se me hace enriquecedor. Porque así como hay personas que es tabú, para otras personas esto es medicina. Esto es lo que necesitaban escuchar, eso es decir, sí es cierto, yo viví algo similar a eso, tienes toda razón con lo que comentaste en eso, y entonces eso es, creo que así como casualmente nos tocaron las preguntas que teníamos que responder, así casualmente nos están viendo las personas que tenían que ver esa información. Y yo siento que fue también bastante terapéutico. Exactamente. Yo agradezco muchísimo la invitación, de verdad que estoy muy contento, me nutrió mucho la plática. Y lo que me llevo es justamente el reforzar la creencia, mi creencia de que hay algo más después de que la vida se acaba. Hay algo más que es desconocido, pero tenemos la fortuna de que hay gente que se nos adelantó, que a lo mejor limpió un poquito, barrió el camino para nosotros, que nos van a recibir, así como nosotros vamos a recibir a los que después les tocará el turno y tendremos también la posibilidad de decirles, ven para acá porque no hay algo malo. No es malo, sí da temor, sí da miedo el tema de la muerte, hablar de ella no es nada fácil y el especialista lo dice de forma categórica y habla de eso todos los días, entonces yo lo dije al principio, es muy importante acercarse a personas que tienen este tipo y este nivel de conocimiento. Es una ciencia, es algo que va muy de la mano con la psicología. Son psicólogos en sí que nos ayudan a enfrentar algo tan fuerte que es la pérdida de algo que nos importa muchísimo, los duelos. Manifestar eso es fuerte. Entonces, agradezco mucho la posibilidad de también de platicar de lo que yo hago, de mi proyecto, de cómo se mezcla con este tema. Felicidades por su programa. Les deseo todo el éxito, lo reitero. Gracias a todo el equipo, gracias a ti, Héctor. Les deseo de verdad que les vaya muy bien. Y pues aquí estamos para cuando quieran hablar de ovnis, que es mi tema que más me gusta. Hablemos de ovnis. Bueno, amigos, les agradecemos a ustedes invitados, a ustedes público en general y a la producción que ahora sí nos puso completamente en sintonía. Como me encantó. Ay, amigos, o sea, me voy a estar con un suspiro así de... ¡ah! Y les hago una pregunta. Atentos. ¿Cuál es el último sentido que perdemos al morir? Descúbranlo más adelante. Solo reconocemos el valor de algo por la idea de que no es eterno. La muerte no debe ser eso que se supere. Es más bien una condición que se debe aceptar como parte de la vida. Amigos, espero que se la hayan pasado bien. Nada más les quiero pedir si nos echan la mano, no sé, dando un like, compartiendo por ahí el video. Pues ya saben que esto del YouTube pues cuesta y queremos pues seguir comiendo, ¿saben? Échenos tantito la mano ya. Ahí estamos pendientes con todo lo que ustedes necesiten y espero que les haya gustado el material que producimos para ustedes. Y ahora sí, la respuesta que tanto estaban esperando. ¿Cuál es el último sentido que perdemos al morir? No es el que pienses, o tal vez sí, es el oído. ¿Sí? Así como lo escuchas. Investigadores de la Universidad de Columbia Británica revelaron en un estudio que el oído es el último sentido que perdemos antes de morir, lo que podría confirmar la hipótesis de que las personas que agonizan experimentan un estado de paz cuando escuchan las voces de sus seres queridos. ¡Chale! El poder del sonido. Y bueno, yo soy Héctor Jonas. Un gusto enorme que te hayas quedado a ver este contenido. No olvides también checar un material que tenemos preparado por acá, que también está bien chido. También ahí tenemos el videito. Espero que lo pongas pronto. Nos encontramos en la siguiente plática sin filias.